Yendo ya a nuestro tema concreto, quiero reseñar muy brevemente nuestra postura frente a la resolución directoral número 002-2011. Lo primero es que tenemos súper claro que esto es un atentado contra el proceso de descentralización, ¿no? Se vulneran las autonomías de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Hemos empezado a descentralizarnos el año 2002 y con una resolución directoral prácticamente se están vulnerando no solamente leyes nacionales, sino leyes orgánicas. Eso es lo más delicado, ¿no? Con esta resolución directoral, el Ministerio de Economía y Finanzas es el único actor que define los nuevos programas presupuestarios, ¿no? Los gobiernos regionales y los gobiernos locales solamente ejecutan. Entonces, con este tipo de medidas estamos constatando que en realidad no estamos descentralizando, sino desconcentrando. Se están pasando los recursos, pero para hacer lo que define los ministerios nacionales, no lo que definen ustedes como los problemas prioritarios. Entonces ahí tenemos un problema de fondo también que ataca esta resolución que aparentemente quiere mejorar la programación presupuestaria, ¿no? Otro elemento importante a tener en cuenta es que la decisión ha sido tomada de manera arbitraria e inconsulta, y ni siquiera a nivel intersectorial se ha consultado, ¿no? Entonces vemos ahí un predominio del Ministerio de Economía, no solamente sobre los niveles nacionales, sino también sobre los otros ministerios. Entonces, el Ministerio de Economía dice qué es lo que van a hacer y cómo van a estar todos los ministerios y todos los diferentes niveles de gobierno subnacional. Inclusive ahí la presidencia del Consejo de Ministros como que pierde un poco de peso frente al rol del Ministerio de Economía, que es en realidad un superministerio, ¿no? Otro elemento que nos parece muy delicado es que se quiebra la intersectorialidad. Esa ha sido una reflexión en materia de gestión de políticas públicas que viene ya de los últimos 10 años más o menos, ¿no? Que los problemas no pueden ser abordados sectorialmente, ¿no? Porque, por ejemplo, una intervención en nutrición requiere un componente de agua saludable, un componente educativo, un componente de las vacunas. Entonces, para abordar un tema requiere la intersectorialidad, ¿no? Con esto estamos regresando a una lógica sectorial en la implementación de la política pública y en el fondo eso es un empobrecimiento y un retroceso de lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Se modifican también aspectos fundamentales del presupuesto público, ¿no? Se modifica el enfoque, la modificación del enfoque hace que se modifique cómo se va a implementar todo el presupuesto público, ¿no? Al implementarse un nuevo clasificador funcional del gasto tenemos un problema porque los niveles de seguimiento o el tema de la transparencia, por ejemplo, la transparencia y la rendición de cuentas se va a dificultar porque no puedes establecer un nivel de comparación efectivo con las ejecuciones presupuestarias anteriores, ¿no? Porque te cambia todo el modelo y tú cómo haces la comparación con lo que se ejecutaba en los años anteriores, ¿no? Entonces, este cambio es brusco y lo peor de todo es que no se ha hecho un análisis de cómo han funcionado los programas presupuestales estratégicos que han venido funcionando, ¿no? O sea, la lógica del presupuesto por resultados ha sido todo un tema de discusión desde el año 2004 hasta el año 2007, para el año 2008 se incorporaron los primeros programas presupuestales estratégicos, ¿no? La lógica sigue siendo la misma, presupuesto por resultados, pero estamos pasando de los programas presupuestales estratégicos, los PPE, a los programas presupuestales, los PP. Esta resolución directoral nos lleva a los PP, que de alguna manera sectorializan la intervención y nos dificultan la posibilidad de comparar qué es lo que se ejecutó en los años anteriores, y no se ha hecho un análisis de cuáles han sido los resultados y los beneficios que hemos tenido de empezar a implementar la estrategia de presupuestos por resultados, ¿no? Además, se afecta la participación ciudadana porque se van a dar una serie de modificaciones y el presupuesto participativo, o sea, de alguna manera los criterios para el presupuesto participativo se van a definir centralmente. Entonces la gente de alguna manera va a tener que acomodarse en los cajones que establezca el Ministerio de Economía. Entonces ahí hay una pérdida de autonomía en los niveles subnacionales y una restricción a la posibilidad de participación de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, el papel de la población en la definición de prioridades va a ser muy limitado realmente, ¿no?
básicamente esos son los elementos problemáticos que hemos encontrado en esta, como repito, en esta resolución electoral, que es una norma de muy menor jerarquía que contraviene por lo menos 2 leyes orgánicas y un conjunto más de leyes que sería larguísimo enumerar. Frente a esto, ¿qué hacer? ¿No? Exigir al Poder Ejecutivo la derogatoria de las resoluciones electorales que de alguna manera hacen estas modificaciones sin consultas, ¿no? Porque lo que sentimos también más en términos políticos es que se está queriendo dejar al nuevo gobierno un piloto automático y un piloto automático que no está concertado, no está consensuado, y que luego desmontar todo esto le va a ser muy difícil al próximo gobierno. Entonces, la resolución ha salido hace poco tiempo, la cuestión es que se derogue rápidamente para evitar el daño que ya se está empezando a hacer, porque ya los plazos están corriendo, ¿no? Entonces, por eso también planteamos que la Comisión Permanente del Congreso convoque al Ministro de Economía para que dé explicaciones, ¿no? Porque modificaciones de esta naturaleza afectan la eficacia y la eficiencia del gasto en todos los niveles de gobierno, ¿no? Entonces, una modificación de esta naturaleza, definitivamente, si se está en descentralización, requiere ser consultada, ¿no? Entonces, se pide que la Comisión Permanente del Congreso llame al Ministro de Economía, ¿no? También que el nuevo gobierno, mediante su comisión de transferencias, se involucre en este tema rápidamente, ¿no? Porque ellos son los que están recibiendo la gestión y son los que de alguna manera van a tener que enfrentarse con ese problema y resolver el entuerto en el lapso de los próximos meses, ¿no? Otra cosa que estamos exigiendo es la evaluación independiente y exhaustiva de los programas presupuestarios estratégicos. Hemos pasado de 4 en el 2008, ¿no? Ahora tenemos 23 o 26, 24, ¿no? Entonces, se han ido incrementando, y cuando se han hecho algunos estudios muy sectoriales que ha hecho gente de sociedad civil, se han visto avances importantes. Por ejemplo, en el programa presupuestario estratégico de salud materno-neonatal había una reducción importante de la tasa de mortalidad materno-infantil. Entonces, no podemos pasar a otro esquema sin haber evaluado lo que hemos estado haciendo, porque es una pérdida de recursos enorme en horas hombre y en capacidades también instaladas en gobiernos regionales y gobiernos locales. El Ministerio de Economía, la Mesa de Concertación, PCM han hecho una serie de actividades, por ejemplo, para identificar las brechas en la cobertura de los servicios. Y todo ese trabajo se va a ir al agua si es que por lo menos no se hace una evaluación de lo que ya se ha ejecutado hasta el momento, ¿no? Entonces, la evaluación independiente nos parece un elemento fundamental, ¿no? Estamos también explorando la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad de manera conjunta, porque, como decíamos al principio, si una resolución electoral vulnera leyes orgánicas, o sea, el camino está abierto para tomar medidas de carácter legal, y ese sería un tema que ustedes debieran conversar, ¿no? Este escenario político ofrece, yo creo, una serie de oportunidades también para decirle al nuevo gobierno: las municipalidades y los gobiernos regionales estamos aquí, estamos presentes, tenemos una postura, y evitar, pues, lo que pasó durante la gestión de Alan García, que de alguna manera logró aislar a los diferentes actores de los gobiernos subnacionales.